Bueno, Maite y Farid, bienvenidos al programa. Es un tema realmente complejo para el mundo y preocupante. Estamos, no sé si frente a una inminente guerra, nuevamente entre Estados Unidos y el Medio Oriente, y lo que tengo entendido, ustedes son los expertos, desencadenó ya una venganza declarada de Irán a los Estados Unidos, es la muerte de este número 2 de inteligencia, un general respetadísimo, queridísimo, ovacionadísimo, que manejaba toda una estrategia para los controles políticos y religiosos. Entonces, Donald Trump da la orden de ataque con drones y este general importantísimo saliendo del aeropuerto ha muerto. Esto ha puesto en vilo al mundo entero. No sé si hasta aquí lo expliqué más o menos, porque quiero profundizar el tema con ustedes. Es mucho más complejo, pero para hacerlo de alguna manera al alcance de todos, empezamos contigo, Maite, ¿no? Yo primero quisiera apuntar que Soleimani, este general iraní tan importante, no solamente es importante en Irán, sino en toda la región. Tiene buenas relaciones con Hezbollah, en Líbano, en Siria, con las milicias contra el Estado Islámico, en Irak. Es un líder de toda la región. En Yemen. El año pasado me parece que salió como el personaje político más querido en Irán. Entonces no es solamente un ataque a Irán, sino que es un ataque importante para la región, ¿no? Entonces, eso es, creo que, uno de los elementos que ha hecho tambalear y ha conllevado esa sola incertidumbre que genera cómo va a reaccionar Irán a partir de este ataque. Además, porque es en suelo iraquí, sin permiso, sin negociación con el gobierno iraquí, ¿no? Puesto de alguna manera este personaje como líder de una región de Oriente Medio inmediato y toda esta zona, se justificaba la orden de Donald Trump para atacar con drones, que son los que ha provocado la muerte de este personaje ya descrito por Maite, o no se justificaba. ¿Cuál es tu posición, Farid? Bajo el derecho internacional era, digamos, una violación al derecho internacional. Es una violación al derecho internacional. Entre otras razones porque se atacó no se atacó en Irán, sino en Irak. Sin consentimiento del gobierno iraquí y dando muerte en el proceso también a ciudadanos iraquíes, uno de los cuales era el líder de una milicia, digamos, pro-iraní. Ahora, sin embargo, también es cierto que Soleimani era querido en Irán, pese a que era parte de un régimen que no era particularmente apreciado por la población. Él particularmente sí era apreciado porque se le veía como defensor de los intereses de Irán en el conjunto de la región digamos, el principal baluarte de la resistencia a las sanciones, pero sobre todo a las acciones contrarias a los intereses de Irán, de Estados Unidos y sus aliados regionales. Pero para lograr eso, lo hizo, digamos, apoyando milicias que han contribuido a mantener al dictador sirio Bashar al-Assad en el cargo, que han disparado contra los manifestantes antigubernamentales en Irak en meses recientes y que han atacado blancos norteamericanos y de países aliados de los Estados Unidos. Entonces, digamos, pero el tema es que eso lo ha venido haciendo durante décadas. ¿Por qué matarlo en este momento? Sería la pregunta. Tanto Obama como George W. Bush se les planteó esa posibilidad y se negaron a hacerlo, precisamente porque pensaban que era una escalada que podía tener consecuencias imprevisibles. Y vaya que las ha tenido, porque las amenazas de Irán a Estados Unidos no cesan desde que constatan la muerte de este líder, ¿no? Mencionaste algo interesante. Se han violado las normas del derecho internacional al ordenar este ataque. Por ese lado es condenable. ¿Existe un lado no condenable de la orden de este ataque porque hay un dictador de por medio? Es pregunta para los dos. Empiezo con Maite. Yo creo que es más que condenable, ¿no? Porque, bueno, no voy a ponerme como que a ver qué es lo correcto o incorrecto, pero es una jugada muy peligrosa por escalación del conflicto. No es cualquier persona. Y puede ser que, y es cierto, en Irak hay
partes, grupos que lo querían, otros grupos que no, otros que no quieren ni a Estados Unidos, ni a los iraníes, ni a Irak, no quieren volver a tener su país, etcétera. Pero es una escalada bastante importante y es lo que genera esta incertidumbre de qué va a suceder. ¿Se va a llegar a un conflicto más potente o qué va a suceder? ¿No? A ver, Soleimani tenía las manos manchadas de sangre, tanto de enemigos militares como de civiles inocentes. En mi opinión, eso es incuestionable. Dicho lo cual, habría que añadir dos cosas. La primera es que, siendo así, también colaboró con Estados Unidos contra el régimen talibán, del cual eran rivales tanto Estados Unidos como el régimen iraní, y colaboró con Estados Unidos hasta hace más de un año contra el Estado Islámico, tanto en Irak como en Siria. Y probablemente Irán hizo, y Soleimani hizo más por derrotar al Estado Islámico que el propio Estados Unidos, porque colaboró con la tropa de infantería que ocupó el territorio del cual iba siendo desplazado el Estado Islámico. Entonces, por un lado, la relación con Estados Unidos no siempre fue mala, pero en segundo lugar, no es, digamos, patrimonio del régimen iraní cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad en Medio Oriente. Para empezar, Estados Unidos invadió Irak de manera ilegal, argumentando razones falsas en 2003. Ese es el origen en buena medida de lo que está ocurriendo. En la lucha contra el Estado Islámico destruyó prácticamente ciudades tanto en Siria como Irak. Raqqa en Siria, Mosul en Irak. Israel tiene, sostiene una ocupación ilegal en territorios palestinos y tiene cercado el territorio de Gaza. Arabia Saudita está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en Yemen. Entonces, el problema es plantear lo que hizo Soleimani como representante del régimen iraní como algo que fuera exclusivo de Irán, lo cual no es cierto. Ahora, Donald Trump está pidiendo, suplicando que todos los norteamericanos salgan de inmediato de la zona, ¿no? Por favor, huyan a todos los que están en Bagdad, en Irán y en Oriente Inmediato y en Oriente Próximo, váyanse. ¿Lo sienten asustado con estas, de alguna manera, venganzas que al parecer van a ser inminentes? Ya no se le siente tan autosuficiente como al comienzo de la operación. ¿Perciben esta mutación en él? ¿Temor? ¿Arrepentimiento? Bueno, no espero mucha coherencia, la verdad. Nunca la he tenido. Entonces, realmente una decisión de tal envergadura es bastante... Algunos políticos estadounidenses lo han criticado irresponsable, ¿no? La reacción sí me parece sensata en el sentido de que va a haber respuesta, por lo menos de las milicias en Irak, ¿no? Que apoyaba a Soleimani, va a haber de todas maneras alguna respuesta. Entonces tiene sentido que busquen sacar a los posibles blancos estadounidenses de la zona, ¿no? Claro, dice que salgan unos, pero está mandando más soldados. Entonces, yo no termino de entender una política de Estado donde le dice todos los norteamericanos que estén en Oriente Medio salgan de inmediato. Su vida corre peligro y manda 5.000 soldados. En Irak, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente en Irak. Entonces, explíquenos, por favor, ese lado de la estrategia. Bueno, precisamente Estados Unidos teme represalias, ya las ha anunciado el régimen iraní, y quienes podrían ser un blanco potencial, civiles o contratistas privados que están en Irak y que no tienen necesariamente la protección de las fuerzas militares norteamericanas. O sea, está sacando civiles y está llevando más militares a la región, precisamente porque era previsible que si tú das muerte, para decirlo claramente, asesinas a el segundo al mando de un Estado con el cual no tienes una situación de guerra declarada, eso equivale en sí mismo a una declaración de guerra y por ende cabe la posibilidad de represalias. Yo no esperaría represalias necesariamente inmediatas y tampoco ataques directos de Estados Unidos, porque Irán es
muy inferior militarmente a Estados Unidos. Su gasto de defensa representa menos del 2% del de Estados Unidos, pero sí que haga lo que ya ha hecho en el pasado, acciones contra, por ejemplo, buques tanques en el Mar de Omán o en el Golfo Pérsico en general, o ataques contra la industria petrolera de países del Golfo Pérsico, pero alguna respuesta muy probablemente ocurrirá tarde o temprano. Misma pregunta para los dos para terminar. ¿Cuánto le va a costar a Donald Trump y a los republicanos lo que están viviendo ahorita todos, ¿no? El ciudadano de a pie norteamericano ¿lo va a rechazar después de esto o lo va a celebrar? Porque hay algunos norteamericanos que son tan apocalípticos y amantes de lo invasivo y de la pena de muerte que es difícil leerlos. Pero ustedes, como son unos expertos, ¿cómo procesan el post políticamente para los republicanos y Trump específicamente? Yo creo que no solamente depende de Trump, sino también de la respuesta que va a tener Irán, ¿no? Yo tampoco creo que va a ser una respuesta directa y tampoco inmediata, porque viendo cómo se ha comportado... Pero callados no se van a quedar, eso callados queda clarísimo. Pero se va a esperar o van a ver una situación, porque no quieren tampoco una guerra. Irán tampoco quiere escalar más el conflicto. Por eso hay una diferencia entre las capacidades militares que tienen ambos países, ¿no? Por este es año electoral en Estados Unidos. Por eso era un poco mientras mi pregunta. Más cerca de las elecciones sea la respuesta iraní, menos probable es que Trump busque una escalada. A juzgar por las encuestas, los americanos no quieren una guerra en Oriente Medio. Pero claro, si esto fuera como en la muerte de Bin Laden o de Baghdadi sin consecuencias, no tienen problema con eso y eso sí lo celebrarían. El problema es que acá no estamos hablando de organizaciones terroristas transnacionales en declive, sino de un Estado que todavía tiene capacidad de respuesta. Y claro, lo que no quiere el americano medio, a juzgar por las encuestas, es que esto derive en una escalada militar. Sí, por eso mi respuesta sería, va a depender también qué haga Irán, porque eso va a depender si se escala el conflicto, que eso va a mellar la popularidad de Trump, creo yo, o si se mantiene el conflicto en status quo hasta las elecciones, ¿no? Y Trump no termina tan mal parado y solamente como la defensa, tal vez un discurso de defensa a los intereses estadounidenses, ¿no? Bueno, invocar a la sensatez. Creo que nadie quiere una guerra finalmente, ni nada tan apocalíptico como lo que ha generado puntualmente Donald Trump y que sus antecesores lo evitaron en todos sus extremos, ¿no? Él incurrió en esto y les agradezco profundamente que hayan sido tan didácticos, tan próximos con un tema complejísimo, pero algo en realidad hemos aprendido con ustedes. Gracias a ambos. Gracias. Vamos